Estamos presentando hoy la charla del doctor Juan José Huerta Nieto, presidente del partido en ejercicio, que nos va a hablar acerca de la década del 30, ni década ni infame. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, Leonardita, muy simpática la presentación, la señora. La historia empieza antes del 32, que la década a la cual aludió Bernardita. Vamos a poner una fecha que tiene importancia. Estamos en octubre de 1917, donde existe una situación terrible en Rusia y aparece un señor, un genio, para mí del mal, pero un genio, que se llamaba León Trotsky. Y León Trotsky decide que había que tomar el poder en Rusia por la fuerza. Su partido, el partido bolchevique, no era mayoritario y él más minoritario aún. Él, digamos, la figura importante del partido era Lenin. Ilich Ulyanov, que se llamaba Lenin. Y Lenin sostenía que las masas iban a actuar para derribar a la dinastía zarista. Trotsky sostenía que con 1000 hombres perfectamente entrenados, organizados, imbuidos de la táctica insurreccional, sin escrúpulos, podían quedarse con Rusia. Podían, incluso sostenía en sus libros, podían terminar hasta con la monarquía inglesa. Lo cierto es que en octubre de 1917 lanza Trotsky sus 1000 hombres a la calle en San Petersburgo. 2 días más tarde cae el gobierno y la táctica de Trotsky, sencilla, y como todo lo sencillo es eficiente, consistía en ocupar todos los lugares del poder. Los canales, que venía el río Neva, las usinas, los bancos, los diarios, las radios, todo lo que de alguna manera significa poder en una sociedad. Por supuesto, con ametralladoras y por la fuerza. Y previo de una organización extraordinaria, hecha en el silencio. Nadie se dio cuenta qué es lo que se estaba preparando. A Trotsky lo lee más adelante otro marxista que se llamaba Mussolini y decide utilizar las técnicas de Trotsky para quedarse con Italia y organiza un pequeño ejército que denomina camisas pardas y, siguiendo las ideas de Trotsky, prepara a todo el mundo, a todos sus adeptos, para una táctica insurreccional. Tanto Trotsky como Lenin, como Mussolini, tienen el más absoluto desprecio por las masas y tienen el más absoluto desprecio por todo aquello en lo cual nosotros creemos que es la institucionalidad, la división de los poderes, la Constitución de 1853, los derechos individuales, la limitación del poder. Todas nuestras convicciones son casualmente limitar al poder, ellos no. No hay ley para esta gente. Más tarde aparece otro discípulo de Mussolini, que lo admiraba mucho, que se llamaba Adolfo Hitler, y hace prácticamente lo propio con Alemania, aunque finalmente Alemania se rinde y gana, llega por las elecciones, pero nos apartamos de la historia. Paralelamente, ¿cómo estaba la Argentina? En la Argentina había un grupo de gente, diríamos en términos de los conservadores, que creíamos en la Constitución del 53, la división de los poderes,
que hubiera Congreso, Justicia Independiente, bueno, todo lo que conocemos. Y había un tío y un sobrino que habían pertenecido al Partido Autonomista, pero cifraban su posibilidad de llegar al poder por la fuerza. Así se la pasan organizando revoluciones. Este tío y este sobrino, uno se llamaba Leandro Alem y el otro Hipólito Yrigoyen. Leandro Alem, la violencia le venía para mí en la sangre, porque no hay que olvidar que el padre de Leandro Alem, era uno de los jefes de la Mazorca. Fue fusilado en la Plaza de Mayo. Yo creo que Leandro Alem nunca pudo superar esa terrible situación. Fusilaban a un tal Cuitiño y a otro, se llamaba González, y le decían Carancho del Monte. Bueno, se la pasan haciendo revoluciones, mientras tanto los conservadores medio ingenuamente estaban tratando de que se cumpliera con la Constitución de 53 como se pudiera. Finalmente aparece Sáenz Peña, la tesis doctoral de Carlos Pellegrini en la digresión versa sobre el sistema electoral, entre paréntesis, fíjese la preocupación de toda esta gente, y aparece Roque Sáenz Peña, sale la ley Sáenz Peña, hay una reunión en el Comité Radical, y donde Hipólito Yrigoyen sostiene que el Partido Radical tiene que ir a la abstención revolucionaria. O sea, abstención revolucionaria, que significa por la fuerza. Hasta ese momento se había dedicado a cultivar, sobornar, seducir, no a las masas exactamente, sino al ejército. Todo esto, posiblemente para la mayoría de ustedes es la primera vez que lo escuchan, pero esto fue así. Entonces organiza la revolución, le va siempre mal. En 1890 casi le va bien, pero finalmente Pellegrini logra capear la temporal, con Pellegrini, Roca y Vicente Fidel López, capea el temporal, termina Juárez Selman, lo sucede Pellegrini, y más o menos el orden institucional se mantiene. Pero esta gente no ceja y sigue con sus revoluciones, hay otra en 1902, otra en 1905, que fue muy tremenda, pero de alguna manera la República seguía su marcha, hasta que la reunión del Comité Nacional, donde Yrigoyen, estoy hablando de 1915, 1916, sostiene la abstención revolucionaria. Pero como a los radicales había ido muy bien en las elecciones, bajo la ley Sáenz Peña puesta por los conservadores, y algunos dicen con alguna ingenuidad, lo cierto es que el Comité Nacional de los radicales, con Alvear a la cabeza, lo obligan a Yrigoyen a presentarse a las elecciones y la gana. Y la gana bien. En elecciones limpias. Ganar bien significa que cuando los conservadores fuimos a sobornar a unos electores de Santa Fe, que los que nos faltaban, llegó antes Yrigoyen. Señores, la historia es lo que fue. Acá no vemos a mentira. Las elecciones en todos lados han sido bastante fraudulentas, por lo menos en esas épocas. Tampoco Rubel ganó la elección en el 33 tan limpiamente como se dice, cosas por el estilo. Y en Inglaterra había diputados que tenían un voto, 2 votos, pero lo que pasa es que el negocio era así. De todas maneras, había democracia. Bueno, gana Yrigoyen y hace uno de los peores gobiernos que había en la historia argentina, porque Yrigoyen no sabía hacer nada. No tenía título, lo de doctor Yrigoyen no es cierto, era comisario de Valvanera, había sido caudillo conservador, inaugura un periodo espantoso de la historia argentina porque donde Argentina tiene una gran oportunidad por el siguiente motivo, que el submarino alemán había impedido que la Argentina se abasteciera, porque si no lo torpedeaban los barcos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan todos los inmigrantes a hacer talleres, tallercitos, a tratar de sustituir todo aquello que no se podía comprar por el submarino. Entonces, se dedica Yrigoyen a lo que él sabía,
que era dar empleos públicos a inútiles, se rodeó pésimo. Ustedes dirán que, bueno, que con este tipo de variantes es un loco, pero no, es cierto lo que les digo. Se rodeó muy mal, un gabinete muy malo, el único que valía la pena era Honorio Pueyrredón, y se dedica a algo muy importante para él, que eran las elecciones. Para eso son maestros. Entonces tenía casi todas las provincias en contra, se dedica a intervenirlas una por una. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que era conservadora, lo interviene el gobernador, y así todas, menos a una sola, que después le voy a contar. Tantas intervenciones, como no lo creía en el Congreso, fue una sola vez el Congreso, cuando juró, nunca más volvió, como en el tango. ¿Y como ahora? Nunca más volvió. Tenía el más absoluto desprecio por todos los diputados, porque él dirigía, se la pasaba, designando gente, y nada más. Todo eso se paga, y en 1918 terminó la guerra, y ese florecimiento industrial argentino cae. ¿Por qué? Porque todos los países que habían tenido la guerra se encontraron con producciones, tenían que transformar su industria de guerra en industria de paz, y salen a vender cualquier cosa a cualquier precio. Inundan la Argentina de cosas de buena calidad, pero muy baratas, destrozan a esa incipiente industria argentina. Entre otras cosas, liquidan a un gran empresario argentino que se llamaba Pedro Bacena. Este señor Pedro Bacena monta una industria siderúrgica importante. Pero claro, contra esa inundación de afuera no podía. Entonces los conservadores, que tenían mayoría en el Senado, con Joaquín B. González, que nadie sabe que es conservador, ahí tenemos el retrato, nadie sabe que el autor de Mis montañas era conservador, ministro de Roca, ministro del Interior de Roca, ministro de Relaciones Exteriores. Parece que no existieron los conservadores. Bueno, Joaquín B. González era senador conservador, ministro de Roca, como les dije. Entonces, lucharon como leones. ¿Para qué? Para proteger a esa industria que había nacido. No hubo nada que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Los talleres Bacena se declararon en quiebra, todos quedaron multitud de obreros en la calle y organizaron barricadas y una suerte de sedición, de revolución. Entonces Irigoyen, como no tenía cerebro para mí, lo mandó al general de Lepiane, fusiló solamente 1000 obreros y él terminó con la revuelta de los talleres Bacena. Después de eso, se imaginan, ¿no? Nosotros somos unos oligarcas, que matamos obreros, etc. Nunca matamos a ninguno. Este se bajó 1000. Como en el año 21 o 21, lo que fue, hubo unos pocos peones en Santa Cruz que organizaron alguna cosa, parece que eran anarquistas. Lo mandó a fusilar, lo mandó al coronel Varela, ¡pum!, se acabó la revolución. La revolución de peones, una cosa, no era una cosa importante, decían que estaba el ejército chileno, no sé. Bien. Sigue la historia, después viene Alvear. Alvear hace un buen gobierno. Alvear era un hombre serio, no muy trabajador, no moderniza al país, pero lo mantiene bien. Tiene finanzas sanas, se rodea muy bien. Se rodea con mucha de la mejor gente que tenía el país. Entre otros, un señor que va a figurar mucho en nuestra charla, un señor que era el general Justo, va a ser ministro de guerra. No sé si a la sazón era general, pero bueno, lo conocemos por general Agustín Pedro Justo. Este ministro de guerra moderniza, hace la fábrica militar de aviones. Mire lo que estaba pensando Justo. Hace la fábrica militar de aviones en 1925, una novedad en toda América. Y Alvear lo apoya, se instala la fábrica y es el origen de toda la industrialización cordobesa que vino después. Bueno, sigue Alvear, tiene finanzas sanas, era un hombre serio,
tan sanas tenían la finanza que deciden volver al patrón oro. El patrón oro es la forma de vincular el peso al oro para que no haya inflación y otras. No voy a entrar en la parte económica, ¿no? Pero era una cosa importante para la Argentina. Quiere volver al patrón oro, manda a Inglaterra una nota pidiendo ver cómo lo van a ayudar o hasta qué punto, qué margen de crédito tiene para volver a hacer esa operación financiera de esa envergadura, de volver al patrón oro. Y el Banco de Inglaterra no le contesta la nota a Alvear y le manda un telegramita de una sola palabra. ¿Qué margen de crédito tenía? Había preguntado a Alvear, le contestan con una sola palabra: ilimitado. Ilimitado. Esa era la Argentina de 1927. Bueno, patrón, este hombre Alvear hace ese cambio que era bueno para la Argentina, pero por esos años termina su mandato, viene Irigoyen de nuevo y se desata en el año 29 la crisis mundial económica más grande de la historia. Nunca hubo una crisis como esa. Todos los precios de los productos de exportación argentina caen, los bancos quiebran. En los Estados Unidos quebraron solamente 6.000 bancos, la gente queda sin tram, sin pan y sin trabajo, una cosa horrible. Nunca pasó así. El Producto Bruto Americano bajó a la mitad, y el alemán más o menos, y Francia lo propio. Todos los países se encierran, y la situación era terrible. Asume en ese momento el general Justo, fruto de una coalición entre los socialistas, que eran no muchos, pero muy brillantes, los radicales y los conservadores. La mayoría era conservadora, pero estaban los radicales y estos socialistas. Y entonces hacen un gabinete de lujo, y para que vean lo que era la oligarquía, el ministro de Agricultura, que tenía Justo, no con esto quiero denigrar o bajar y menoscabar a nadie, pero el ministro de Agricultura de Justo era hijo de una lavandera. ¿De una? Lavandera. La mamá era lavandera. No, con esto quiero denigrar a quien se dedica a tareas humildes, pero ese es el origen de Antonio Di Tommaso, el más brillante ministro que hubo en la materia. Se encuentra con ese problema. Y aunque eran conservadores, el tono era conservador, eran vivos, y entonces señores dicen: acá esto se acabó. Los precios agrícolas son estos, y no se puede vender a menos porque se funde todo el país si seguimos con esto de la caída de los precios. Lo impone, no las libres y espontáneas fuerzas del mercado, sino que se impone y salva a la producción agrícola argentina. Ahora, Irigoyen dejó dos herencias terribles. Una, el problema de la carne, que era el principal rubro de exportación argentina, con un solo cliente, que era Inglaterra. Y Inglaterra, lamentablemente, Commonwealth, los países angloparlantes, habían hecho un acuerdo por el cual solamente se iba a comer carne producida dentro del imperio. O sea que Argentina desaparecía, 1 millón de toneladas de carne que eran vitales para la República Argentina. Eso lo heredan. ¿Cómo hereda el gobierno de Justo la formidable deuda pública que dejó el doctor Irigoyen, el señor Irigoyen, que nadie trata el tema? Acá lo vamos a tratar, porque esa deuda fue terrible, era impagable, hacía meses que la gente no cobraba el sueldo, los proveedores ni hablar. Aparte, el endeudamiento con externo era grandísimo, externo e interno. Eso es la parte de la herencia del señor Irigoyen, que lo toma Justo. ¿Y qué hace Justo, que era un señor, y los que lo rodeaban, que eran tal cosa? No repudian la deuda como otros países. Dijeron: la deuda la vamos a pagar. Y como otros países, otro presidente. Como otro país. Lo cierto es que los dos problemas nos enfrentaron. Uno, juntaron un equipo capitaneado por Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca,
el vicepresidente y el vicepresidente de la Nación, y lo mandan con Guillermo Leguizamón, con un equipo de primer orden, Miguel Ángel Cárcano, llevamos el nombre de él, este curso, y otras personas, a ver cómo se podía hacer para obtener que Inglaterra no nos cortara la compra de carne Chile, que era la carne mejor, de más calidad, más precio. La Argentina tenía una baraja, que es las inversiones inglesas en la Argentina. Algo tenía para dar en cambio. Bueno, finalmente, les ahorro los detalles porque no es el caso, el Tratado Roca-Raceman, que para muchos fue una terrorífica entrega y todo lo demás, se firma exitosamente, pero nadie piense que los ingleses nos ambienten de nuevo el 1.000.000 de toneladas de carne sin pedirnos nada a cambio. Cuando uno negocia, tiene que, lamentablemente, decir, bueno, algo voy a tener que dar en cambio. Y entonces vinieron preferencias, por ejemplo, preferencias de cambio para... En aquel momento había control de cambio, preferencias de cambio para los ingleses y también preferencias para comprar mercaderías inglesas. Porque en aquel momento estaba en boga, y no era una mala política, una frasecita que decía así: le vamos a comprar a quien nos compra. Le vamos a comprar a quien nos compra, porque si no, ¿cómo le pagamos? Entonces, eso no es libre cambio, pero esto era la realidad. Entonces el Tratado de Roca-Raceman establece alguna preferencia para los ingleses, y entonces, por de pronto, pagarle lo que se les debía, porque la Argentina, como no podía pagar, retuvo los dividendos de los ferrocarriles ingleses. Entonces dijo, bueno, empezamos a pagar lo que se debe, ustedes nos compran la carne, y con la carne pagamos y vivimos. Aclaro que a partir de ese momento, Argentina empieza a diversificar su mercado de carne. Hace un tratado con Alemania, muy importante, otro tratado con Italia, no menos importante, con Francia, con Bélgica. Trata de diversificar su comercio exterior y no estar absolutamente ceñido al mercado inglés, que se recupera. Paralelamente, el doctor Pinedo afronta la deuda que deja Irigoyen y muy hábilmente establece, por de pronto dice que la va a pagar, con lo cual los títulos argentinos no se caen. No es como pasó acá en el curso de las vidas nuestras, donde, como dijimos que no íbamos a pagar, los títulos argentinos se caen y aparecen estos fondos de inversión y lo compran por chirolas. ¿Pero por qué lo compran por centavos? Perdón que voy a hacer una digresión, pero hace a la vida de esto. Lo compran por centavos porque nosotros no íbamos a pagar. Y además, ¿quién tenía confianza en la Argentina? Nadie, en estos años que hablo del 2005. ¿Por qué? Por eso, porque además estableció condiciones leoninas para pagarle a la gente. Por ejemplo, Uruguay, que sí tiene crédito, que toma crédito al 4% anual, o 4,5% la última operación, muy barato. ¿Por qué? Porque Uruguay arregló bien, no confiscó al acreedor que había creído en la Argentina, le pagó. Es cierto, me dirán, Moretti, sí, pero no le puso la plata de frente en el escritorio. No, claro que no. Hizo plazos, como hizo Pinedo. Pinedo hizo algunas muy interesantes operaciones de transformación de deuda que me encantaría explicarla, pero no llegamos. Negociar. No, ahí jugando con la tasa de interés conseguía rebaja en la deuda. Pero bueno, no hace el caso. Si un día quieren, se lo explico porque es inteligentísimo. Lo cierto es que arregló con todos. Prácticamente, creo que el 3% no quiso arreglar y le puso la plata de frente y dice, chao. Pero Argentina conservó lo más importante que hay en la economía. Todo
todos los planes económicos que ustedes escuchen son buenos, malos, peores, no sé. Pero hay algo que es insolayable: tener crédito, ser confiable. Que la gente diga la palabra Argentina es un documento. Ese día la Argentina no sé qué hacemos con la plata que entra acá. Pero por el momento no va a entrar. ¿Por qué? Porque la palabra Argentina no es un documento. Y los documentos no sirven para nada. Y las sentencias, ya lo hemos visto, tampoco sirven para nada. Eso están todos los días. Bueno, pero sigamos con esta época, sigamos con la década infame. Miren lo infame, le pagamos a todo el mundo. Había otro problema, la desocupación. Terrible. Cuando uno yo fui profesor de economía, todos andamos bastante con la inflación, siempre tenemos una actitud más bien permisiva. Está mal, pero es así. Pero una cosa que no hay un economista que no esté, que la admita, que es la desocupación. Porque la desocupación es la destrucción del ser humano. Imagínense ustedes sin poder trabajar, sin cobrar, sin tener un dinero para pagar las necesidades vitales. Bueno, eso había en gran escala. ¿Qué hicieron los conservadores? Hicieron la cosa más genial que no lo había hecho nadie. Un señor que se llamaba Allende Pose, Justiniano Allende Pose, se le ocurre nada más ni nada menos, no aclaré, pero justo era ingeniero civil, no solamente militar, era ingeniero civil. Le dice: ¿por qué no hacemos caminos? Que en la Argentina faltaban, estaba viniendo el automóvil. La Argentina en el año 32 tenía 100 kilómetros de caminos asfaltados. 100. ¿Por qué no hacemos caminos? Entonces, ¿qué pasa? Entró a jugar una ley de la economía que dice que si nosotros aumentamos la inversión, vamos a aumentar el empleo. Para hacer los caminos necesitamos quien los haga, y quien los haga significa empleo, y empleo significa que alguien va a tener dinero en el bolsillo, y como va a tener el dinero en el bolsillo, entra a jugar un principio de la economía que no se lo voy a explicar, que se llama acelerador. Pero que se lo imagina: cuando yo tengo dinero en el bolsillo puedo ir a comprar algo, y entonces yo puedo comprar algo, la señora Josefina, como compro cosas de la Josefina, puede ir a comprarle al señor que está al lado, y así empieza a trabajar la economía. ¿A quién grabó? ¿A quién le puso impuestos para hacer los caminos? A los ricos, a los que tenían auto. Le puso 5 centavos de impuesto a la nafta, lubricantes, en fin. Entonces, con lo que le sacó a aquellos que sí tenían caminos, tenían autos, pero no tenían caminos, les puso caminos a uno y trabajo a los otros. Creó cualquier cantidad de empleos haciendo caminos. 1000 kilómetros de caminos por año, ¿les parece una cifra mucho? Bueno, nunca más se alcanzó. Mientras estuvo Allende Pose y Oría, el padre de un amigo de varios de nosotros, se llama Jorge Oría, Salvador Oría, profesor de la facultad, hacían 1000 kilómetros de camino por año. Nunca más se alcanzó eso. A 1000 kilómetros por camino por año tendríamos más camino que los Estados Unidos, asfaltados. Bueno, trabajo se cuidó, se dio empleo haciendo caminos y se dio ruta para el país. Con lo cual también a los que dicen que venían a ver, los conservadores venían a favorecer a los ingleses, les creamos competencia a los ferrocarriles ingleses, porque al lado de la vía había el camino. Uno elegía, iba por camión o iba por ferrocarril. Bueno, lo cierto es que todo esto termina en el 43 con 45.000 kilómetros de vías férreas. 45.000 kilómetros de vías férreas son casi la cantidad de kilómetros cuadrados, de kilómetros lineales de vía férrea que tenía la India. Con una diferencia: la India sigue teniendo sus ferrocarriles y dan trabajo a muchísima gente, es generadora de trabajo. Me explicaba un profesor hindú que hasta locomotoras fabrican, porque cuando se tiene la India debe tener 50.000 kilómetros más o menos de vías férreas. Con esa enormidad de vías férreas está fabricar vagones, ferrocarriles, vías férreas,
vagones, locomotoras, etc. Es un factor de riqueza tremendo. Acá llegó a tener 200.000 empleados los ferrocarriles, ahora tienen unos pocos. Que además tenían como eran una organización sindical, bueno, distinta, no puedo entrar en eso, pero tenían la fraternidad, ellos mismos entrenaban a los que manejaban las locomotoras. Para que tengan una idea de esto, porque tampoco podamos mucho, los ingenieros ingleses, nuestro padre, porque está mi hermana acá presente, fue director de los ferrocarriles ingleses, nos explicó que los ingenieros ingleses calcularon las curvas para tomarlas a 120 kilómetros por hora. Si hoy en línea recta un tren nuestro corre a 120 kilómetros por hora, descarrila, no sé, en el siguiente kilómetro. Estos estaban hechos para tomar la curva a 120 kilómetros por hora y corrían a más velocidad. Con máquinas de vapor se podía correr a 130, 140 kilómetros por hora. Yo he visto en los Estados Unidos trenes de 100 y pico de vagones tirados por 2 o 3 locomotores. Acá le metían cualquier cosa y andaba todo. Es el más barato instrumento de transporte. Esta inflación que tenemos es inflación de costos, no solamente monetaria. ¿Por qué? Porque el camión es el más caro medio de transporte de todos. Ese es el que nosotros transportamos el 80 y pico % de las cargas. Pero volvamos a la década infame. Yo me pasé. No importa. No, las normas están para ser cumplidas. Bueno, lo cierto que ¿a qué vino todo eso de Trotsky que les conté? Porque también heredamos el fascismo. Y con esto voy a terminar, porque si no vamos muy largo. Nosotros con los radicales tuvimos una relación amor-odio. Ahora estábamos con ellos, ahora enfrentados. Con el irigoyenismo nunca tuvimos nada que ver. Con los alvearistas sí. Formaron parte de nuestro gobierno. Gente muy distinguida, de mucha categoría. Pero nos entendíamos en algo. Estábamos todos con la Constitución del 53, la división de los poderes, la libertad de prensa, la limitación del poder, que es la gran lección del constitucionalismo. En eso estábamos todos de acuerdo. Pero aparece el tercer protagonista, que lo voy a sacar del fondo de exposición, que es el fascismo. El fascismo no cree en nada de eso. Ni el fascismo, ni el nazismo, ni el comunismo, ni el marxismo. Entonces ahora aparece en la vida argentina este ingrediente que lamentablemente entra en buena parte de la sociedad, en mucha parte muy buena de la sociedad, porque gente que venía desengañada de los fracasos de la democracia, con el radicalismo a la cabeza. Entonces aparecen los Ibarguren, bueno, un gran escritor argentino habla de la hora de la espada, en fin, etc. Y eso lamentablemente contagia al ejército. Había muchos fascistas dentro del ejército. Pero había un obstáculo dentro del ejército del fascismo que se llamaba Agustín Pedro Justo. Y otros como él, el general Manuel Rodríguez y muchos otros. En realidad, todos estos fascistas eran menos, pero tenían una cosa a favor: estaban organizados. Y nosotros no. Teníamos a Justo, estábamos contentos, era el líder del ejército, no había ningún problema. Pero se muere. En enero de 1943 se muere. Y ahí se acaba todo. El 4 de junio de 1943 es una revolución fascista. ¿Cómo hace? ¿Por qué? ¿Por qué le cabeza un liberal como Arturo Ramos? Sí, no sé. ¿Por qué el Arturo Ramos? Bueno, ¿por qué con todo respeto, lo guardamos. Y ese es un ingrediente tremendo en la vida argentina, que todavía sigue, pero ahora grabado, porque para mí
digo mi opinión, este gobierno tiene una beta fascista, pero también cruza, como dirían los ganaderos, cruza con Trotsky. Y si ustedes miran bien la vida argentina de hoy, van a ver que han seguido el trotskismo, un trotskismo quizá más hábil, porque ya no se trata de ocupar todos los factores de poder que los han ocupado, la Corte Suprema, la Justicia, el Consejo de la Magistratura, bueno, cuanto vean, lo han ocupado, organizadamente, pero más sutilmente porque han actuado no por la fuerza, sino con las designaciones. La Constitución, por ejemplo, para mí hoy está destruida. ¿Por qué? No la abolieron, están todos los artículos, está fenómeno. No, la resolución administrativa impide trabajar. Las miles de resoluciones administrativas han cercenado los artículos de la Constitución, que está con la libertad y la libertad de comercio, libertad de empresa y todo lo demás. Ahora se acabaron esta ley socolor de ley de abastecimiento, cualquiera sabe que es una reorganización de la empresa tal, de una manera tal que el empresario deja de ser el dueño. No hablemos del propietario de campo que no tiene más nada. Que el propietario de campo cree que el dueño del campo está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque como ha perdido la posibilidad de tener utilidades, en la práctica le confiscaron la propiedad. Cuando no se tiene la posibilidad de obtener utilidades de una empresa de renta, se la confiscaron toda. Y con esto termino, lamento haberme extendido tanto. Una cosa misteriosa que, digamos, nunca tuvo explicación en la historia nuestra, porque Arturo Rauso encabezó la sublevación. Se sabía que Justo había muerto en enero, por eso, digamos, los coroneles que habían sido cadetes de Justo en el colegio militar, que habían sido instruidos ya por una movida de ese tipo. Es decir, antes de que existiera el nazismo como nazismo, ya el prusianismo ya estaba metido en el colegio militar, en 1910. Vienen con las delegaciones que vienen al escenario. Colman von der Bosch, que es el único que transmite la filosofía de Lee, y la justicia social a cambio de la participación del obrero en la guerra. Pero Alemania es un país que se va armando de guerra en guerra. ¿Sí? Todo ese modelo después implica que Perón se quiere hacer el Bismarck, quiere dominar Brasil. Es decir, la década infame no lo explica por el precio de la carne o el 15% de la ganchera de miel. Usted, la pregunta concreta que hizo es por qué Rawson se sube a esa revolución. Hay una respuesta formal relativamente creíble, que Rawson dijo que era el general de más alto grado y más antiguo, y siguiendo la cadena de mandos era el que más indicado para mandar esa revolución. Evidentemente mucho de lo que usted dice lo comparto, porque el doctor Castillo, que no era político, como estamos hablando de familia, no era político, era una gran persona, un hombre muy de bien, pero no era político. Y él no se dio cuenta, como se daba cuenta justo, que había todos estos movimientos militares, estas logias, este grupo, el grupo de Oficiales Unidos, que eran pro-germanos, pro-nazi. ¿No era el GO? El GO. Sí. Le decían grupo. Hay varios, no quiero entrar en una polémica, pero es la más acertado que era el grupo de Oficiales Unidos, que su líder era el general Perón, el coronel Perón. Y eran pro-nazis ayudados supuestamente por la embajada alemana, que tuvo participación en la Argentina, porque no hay que olvidar que la Argentina en aquel momento era el sexto o séptimo país, económicamente hablando, del mundo. Y entonces, como Brasil, que no era una potencia militar, era un país muy inferior a la Argentina en ese sentido, entra en la guerra, nada mejor que volcar a la Argentina hacia el bando nazi. Así que hay toda una trama internacional de la cual mucho no se sabe bien, pero hay muchos libros muy interesantes de todo lo que pasó en esos años con el ejército. Lo cierto es que
Los conservadores, yo creo que también un poco se quedaron tranquilos porque tenían la figura de Justo. Justo va a ser el próximo presidente, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, estando Justo, no había problema con el ejército. El ejército era justista, no hay ninguna duda. Pero, muerto Justo, había un general Tonazzi, que era justista también, un hombre muy importante, pero lamentablemente Castillo lo saca. Castillo, yo le digo, fue una muy buena persona, pero no era político. Y no se da cuenta que todo detrás de todo esto no es solamente el éxito económico y el manejar bien las cosas. La política es la lucha por el poder. ¿Nos guste? No, estamos dentro de un partido político, las cosas tengo que decirlas. Es la lucha por el poder, con razón o sin ella. Nosotros creemos que, como que nos basamos en la Constitución, tenemos una determinada formación, creemos que estamos en la política para servir. Pero hay gente que cree que está en la política para ganar. Nosotros no podemos olvidar que esto es así, menos en un partido. Yo mentiría si yo le dijera, no, son todos buenos muchachos, quieren el poder para mejorar la república, enaltecer a los ciudadanos, el pabellón nacional. No, hay gente que quiere el poder por el poder. No, ninguno no. Hay gente que quiere el poder por el poder. Por eso traje a colación el asuntito de Trotsky y compañía. Eso no importaba nada. Ellos querían el poder y se acabó. Para robar. Por el poder, la seducción del poder. Ojo, que la seducción del poder, el poder es muy importante. Le permite todo. Así que, por eso todo el constitucionalismo, voy a apartar un poco, pero es importante esto. Todo el constitucionalismo, todo lo que hemos aprendido de los ingleses, de los americanos, de otras naciones que creen que el hombre tiene que servir y no servirse del poder. Todo el poder está rodeado de formas de impedir que el hombre se porte mal. Que lo dijo Mariano Moreno, del cual poco se habla. Hay que obligar al gobernante a que sea bueno. No dijo que el gobernante va a ser per se bueno. Y Lord Acton dijo una frase, entre otras frases, no habló mucho, pero a poco que dijo estaban todavía. Dijo, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si nosotros le suprimimos, como por ejemplo lo que estamos padeciendo ahora, la señora Cristina tiene todo el poder, casi todo el poder. De que nos queda todavía la libertad de prensa y el hecho de que su término, que hay por el momento términos, pero yo, el marido y ella, al establecer la sucesión presidencial entre marido y mujer, ahí empezaron a corromperlo todo. Y todo el mundo lo aceptó, bueno, digo todo el mundo, en general lo aceptó. Uno de los ejes de la democracia, de la ley de república, es que el poder es limitado. 6 años, como la Constitución de 53, y se acabó. Pero si los 6 años se transforman en 12, ese hombre, aunque sea un santo, cualquiera de nosotros que somos gente muy buena, vamos a tender a corrompernos. Pero si sabemos que nos vigilan y sabemos que el término va a llegar y que va a venir otro, y que nos van a revisar las cuentas, y entonces nos vamos a portar muy derechos. Perdón, pero la naturaleza humana es así. Le mentiría si le dijera que yo soy un santo. Yo no soy un santo. Tenemos otra consulta. José María Daño, un amigo conservador. Quería preguntar un poco sobre la industria incipiente, que se refirió antes de 1917. Sí, antes empezó. Incipiente, alpargatas, Sí. compañías de fósforo, Sí. que era Bacena, Sí. esas cosas. Bueno, acá en Argentina, como hubo mucha inmigración de países con ciertos conocimientos industriales, inmediatamente hubo un movimiento de sustitución de importaciones. En 1860 la Argentina importaba la harina.
En 1870 exportaba línea. No había molinos. La Argentina era muy primitiva. Era el país más primitivo de toda Europa, lo que pasa de toda América Latina. Lo que pasa que hubo una serie de señores que creían en la libertad. Y la idea de la libertad fue lo que iluminó esta escena argentina. La Argentina es un país recontra-atrasado. Eso hay que entenderlo. Basta leer el censo de Sarmiento de 1869. Todo el mundo era analfabeto. ¿Cuántos sabía que sabían leer y escribir? Eso es así. Fue un sueño de Echeverría, de Alberti, de Moreno. Yo creo que todo esto nació, ya me voy a internar en otro tema, con un cura que los hizo leer a escondidas en las universidades de Charcas y de Chuquisaca. La idea de la libertad venía de un sacerdote que le daba libros escondidas de los franceses y todo. Por eso Cornelio Saavedra era boliviano, no era de acá. Esa industria incipiente empieza todo eso, empieza a fabricar cerveza, fósforos, como usted bien dice. Sí, hubo muchas cosas que se empezaban a fabricar. También San Martín hizo algo. San Martín hizo fabricar cañones acá en Argentina, pólvora. Sí, se dio cuenta que necesitaba para la guerra todo. Se hizo muchas cosas, pero el país era muy atrasado. Rosa fue el paradigma del atraso. En Europa hacía 25 años que estaban las locomotoras y los barcos a vapor, y acá seguíamos en nada. En cambio, viene la libertad, la Constitución, y al poco de años aparece la porteña, las vías férreas. Rosa fue el símbolo del atraso. Nos guste o no, estaba teniendo otra cosa buena. Acá me va a matar alguien, pero no me importa, porque él es descendiente de Rosa. De brigadier directo. Sí, disculpe, tenemos una pregunta. No, es un amigo. Acá como en su casa. Pero, bueno, cada cual tiene sus ideas. Una pregunta. Perdón, señor. ¿Cómo es su gracia? Juan Navarraz. ¿Juan? Navarraz. Muy bien, Juan. Con respecto a la década del 30, sí. Hay un hecho en la revolución del 30 que ha tenido muchos comentarios críticos. Quería tener una opinión suya a raíz de esto. Que fue, después de la revolución, la Corte Suprema convalidó la revolución. Sí. Que de algún modo eso fue anticonstitucional. Quería tener su opinión al respecto, un comentario. La Constitución, hablando francamente, la Corte Suprema cita al revés a un tratadista canadiense que para justificar el golpe de Estado. No tenían más remedio, póngase en su lugar. Si no la justificaba la revolución, los echaban a todos. Esa es la verdad. Entonces, lo otro hubiera sido un gesto que no servía para nada, porque ponían a otro y se acabó. Si vamos a poner en los principios, tan en los principios, acá hay muchas cosas que están mal, pero no se puede. Pero la Constitución... No comprendo bien lo que usted quiere decir. O sea, usted piensa que hubiera sido imposible otra cosa que antes una... Y si no la convalidaba, lo echaban. ¿O usted cree que la revolución le hubiera permitido seguir? No. Pero sin el apoyo de la opinión pública, ninguna revolución. Pero bueno, pero... ¿Y eso le dio el apoyo de algún modo? Yo creo que de algún modo nada. Lo que le dieron a la revolución, el apoyo, vamos a hablar. Aquí no vamos a hablar de la revolución del 30. La revolución del 30 tiene gran parte de culpa Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué? No está el testigo principal, pero bueno, no está acá. Si no, deberíamos hablar a él. La revolución del 30 la hacen 1.300 hombres. Un general retirado, Uriburu, retirado sin mando de tropa, que subleva a los cadetes del colegio militar. Es como si sublevaran, qué sé yo, no, acá no hay ninguno de la edad de un cadete. Hay muchachos de 18 años. Ese era el grueso de las fuerzas de Yrigoyen, más un regimiento de caballería, más unos avioncitos. Total tenía 1.300 hombres. Con eso no hacía nada. Lo que pasa es que todo el mundo estaba de acuerdo en echarlo a Yrigoyen.
Hoy no sé qué pasaría si aparece un señor con los bomberos y decide echar a Cristina. Eso no lo sé. Dios lo oiga. Bueno, ¿qué pasa con Irigoyen? La revolución del 6 de septiembre está precedida de la renuncia del señor Irigoyen en su ministro de guerra y le cede el mando, algo así. A mi criterio, con mi concepción de la vida, el principal deber de un gobernante es cuidarse de investidura, morir y pelear, pero ni peleando, va. Entonces Irigoyen eligió cederle al Pío González, que era un buen tipo, que era su ministro de guerra, que de eso no sabía nada, le cedió sus facultades. El que, no sé, los abogados presentes dirán, eso no existe. Y no existe, pero lo hizo. El general Severo Toranzo, abuelo del secretario de este partido, tenía los 10.000 hombres mejor armados de Sudamérica. Con lo cual, en Campo de Mayo, acá cerca, con lo cual la revolución del 30 del señor Uriburu hubiera durado 10 minutos, porque sacaba las tropas y cuando los cadetes vieran que se le venían los cañones, las ametralladoras, los tanques, qué sé yo, se acababa todo. Lo que tenían caballos y sables. El primer deber del presidente de la nación, a mi entender, es si tiene los elementos, tiene que pelear. Y él los tenía. Llamaba por teléfono, general Toranzo, preséntese en la Plaza de Mayo con los 10.000 tipos. En la Plaza de Mayo con los 10.000 hombres que tiene. Se acaba de la revolución, pero sin derramamiento de sangre. ¿O usted cree que los militares son tontos? Yo aparecen 10.000 con tanques, cañones, ametralladoras, y yo que tengo acá 1.500 chicos, pero se acabó. Así que la revolución se hizo, pero debió ser resistida. A Pellegrini no se lo hicieron. Cuando le armaron el pelote, cuando hicieron la revolución de 1980, de 1880, que se la hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires con todo un muy buen ejército que tenía. ¿Qué hizo el ministro de guerra Carlos Pellegrini? Fue a buscar los cañones. Y vino con los cañones y hubo una matanza bestial. Esa pelea por las elecciones de 1880 con Carlos Tejedor dejó 3.000 muertos. Pero el ministro de guerra liquidó esta Pellegrini. Y el tipo el secretario dijo, y se fue a buscar los cañones. No hizo eso Irigoyen. Irigoyen podía haber llamado, podía haber traído las tropas. Dele Piane, su amigo, que se liquidó 1.000 obreros, que era ministro de guerra, le renunció unos pocos días antes, diciendo, no, pues se puede hacer nada, si le estoy avisando que se está haciendo la revolución. Estas cosas se saben. Como dice el príncipe de Maquiavelo, es casi imposible o es imposible mantener en secreto una conjuración. Así que todo el mundo sabía que la revolución estaba en la calle y él debió pelear, a mi criterio. Bueno, me gusta mucho la parte histórica, pero quiero saber cómo proyectamos las consecuencias hacia adelante desde las experiencias que podemos recoger de la década del 30 hacia adelante. Y además veo que han tenido un papel muy importante los militares. ¿Cuál es la posición del Partido Demócrata con respecto a los derechos humanos en este momento y los militares presos? Bueno, la segunda pregunta no la voy a contestar por la sencilla razón que no es el motivo de la charla. Pero es un partido político. Es un partido político, pero hay orden y yo tengo un tema. De todas maneras, que un militar que esté sometido a todos estos jueces, militar o civil o lo que sea, pone una sospecha en todas estas cosas. Yo tengo una posición al respecto, porque por de pronto pienso que un militar que tiene 70 años tiene que mandarlo a casa. Pero no me voy a pasar de la cuestión. La primera parte sí hacia este tema. Y yo creo que hay que volver al 30. Volver a lo que fue. Para entrar al Banco Central, lo dirigía el señor Bosch,
un hombre distinguidísimo, el gran presidente del Banco Central, primero y 8 años, que más duró. Había que dar examen. ¿Y qué examen? El que entraba era porque era un sabio. Vialidad Nacional, lo que hablamos de ingeniero Allende Pose, para entrar a trabajar en Vialidad Nacional también había que dar examen. ¿Y qué examen? El que entraba es porque sabía una barbaridad común. ¿En qué año era? 32. Y todo era por el estilo. Ahora no. Ahora quieren poner que, aunque no tenga título, sea maestro. ¿Dónde se ha visto eso? Yo fui a un colegio del Estado, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Para ser profesor en Buenos Aires había que ser primo hermano de Dios, por lo menos. Entonces hay que volver a eso, a los principios. A decirle, señor, ¿usted sabe o no sabe? No sabe, aprenda. Y si no sabe, tiene un cero y se acabó. ¿Quién le pone cascabel al gato? No sé, señor, yo fui profesor de la facultad. No se podía, yo el que no sabía, cero. Tuve de sumario, de todo, y aquí estoy viví coleando. Venían a interrumpirme la clase y lo sacaba pitando a todo el mundo. Y ningún alumno se puso de parte de los que venían a interrumpir la clase. Yo le digo, señor, cuando termine la clase, pregunte, haga lo que quiera. Pero acá estamos, usted no puede interrumpir un acto académico. Perdón, ¿en qué año pasó eso? En el año... En la época estaba este gobierno. Sí, yo me olvidé, pero digamos, 2000 y algo. Sí, se acabó, chao, afuera. ¿Cómo va a estar molestando en un acto académico? Y el que es alumno es alumno. Así me educaron a mí. Y la deuda hay que pagarla. Entonces, a la señora le contesto con eso. Tiene que pagar, se paga. Y quedar la cara, quedar la cara. No puedo, pero mire, acá hay un plan, voy a suprimir esto, no voy más al cabaret, no sé, contar las cosas y salgo. Entonces le voy a pagar a usted. Como pasa en la familia. ¿Cómo pasa? Me voy a ajustar el cinturón, qué sé yo, no sé. En vez de gerente que es un idiota, voy a poner un gerente bueno y voy a pagar las deudas. La Argentina está pobre porque no pagó las deudas. Ya lo dijo el Uruguay, lo dijo el que hizo el arreglo uruguayo, dijo, estamos de ricos porque todo el mundo quiere en Uruguay. Como Uruguay pagó la deuda, se pelean para invertir en Uruguay y acá se pelean por salir. ¿Por qué? Porque no hay fe. Yo enseñaba en clase, cuando yo enseñaba en clase decía, mire, la economía es muy sencillita. Usted tiene que crear confianza. Una vez que tiene confianza y tiene crédito, ya empieza a cumplir con la posibilidad de que salga adelante. ¿Por qué la Argentina hicieron tantos ferrocarriles? ¿Saben el dinero que pusieron los ingleses acá? ¿Por qué? Porque tenían fe. Porque tenían confianza que en los gobernantes le miraban la cara a Roca y sabían que no se jugaba. Le miraban la cara a Sarmiento y tampoco. No venían a jugar. Sarmiento le quería hacer una revolución, una cuantita entre casas, le quisieron hacer una revolución a Rosario, los militares. Entonces fue a Rosario, inauguraron los nuevos cuarteles, ordenó cargar los cañones con balas, y ante el horror de todos los militares que estaban ahí, les ordenó disparar contra los cuarteles que él había construido. Los arrasó, con lo cual le demostró a los militares que con él no se iba a jugar. Había ley, imperaba la ley y la ley se cumplía. Y eso se sentó mucho, pero yo creo en eso. Y eso de que aparezca un motochorro y ahora aparece de la mano de otro, yo no lo entiendo. Es que nada es comprensible de lo que está pasando. Ah, bueno, porque yo no lo entiendo. todo de locos. El motochorro, la foto del motochorro como si hubiera un canal de cine. Pero eso es una locura. Es la locura. Y nadie lo dice. La locura, sí, lo decimos mucho, que la locura viene de la cabeza. Usted lo dirá, pero ¿cómo la televisión permite esto? Para mí es apología del delito. A mi criterio, yo soy abogado, no sé si se por acá. Para mí es apología del delito. Sí. Que aparezca el motochorro fotografiado, todo el mundo contentísimo. Bueno, entonces, y un fiscal tiene que ser fiscal. Bueno, otra pregunta. Rubén Aramburu. Es un magnífico dirigente de muchos años en el partido, pero no todos lo conocen, así que tiene que presentarse. Perfecto. Quiero decir simplemente esto. Cuando
Acá el doctor Guareschi hizo una alusión a los socialistas. Aclaro que se refiere al Partido Socialista Independiente. El Partido Socialista Independiente sale de una escisión del viejo Partido Socialista y derrota en las elecciones previas a la Revolución del 30 al propio Partido Socialista tradicional y también a los radicales. Ese Partido Socialista Independiente luego integra la llamada concordancia, que le integran tres fuerzas políticas: el radicalismo antipersonalista, ellos, los socialistas independientes, y las fuerzas conservadoras del país, agrupadas en ese momento bajo el rótulo del Partido Demócrata Nacional. Agrego que cuando fue la elección presidencial, la fórmula derrotada fue la fórmula demócrata progresista socialista de Lisandro de la Torre, Nicolás Repetto. Y el triunfo se logra claramente en el colegio electoral con la suma de electores de dos fórmulas. La concordancia va con dos candidatos a vicepresidente distintos. Ambos coinciden en Agustín P. Justo, pero las fuerzas demócratas llevan al sobrino del general Roca de candidato a vicepresidente, Julio Roca, hijo. En cambio, las fuerzas antipersonalistas llevan al doctor Osvaldo Mañasco de vicepresidente. Y después viene un gobierno de coalición que un hombre de extracción radical antipersonalista como Agustín P. Justo encabeza con participación de todas estas fuerzas. Digo esto para que quede claro que las fuerzas conservadoras que participaron en la década del 30 no lo hicieron solas y demostraron convivencia con las expresiones que acabo de mencionar. Nada más. Bueno, Justo era tan grande y uno le preguntaba de dónde venía. Es como De Gaulle. De Gaulle lo tuvo a Malraux, que era un símbolo del marxismo, de ministro de Cultura. Y a De Gaulle no le molestó eso. Era grande, como era grande Malraux. Va a hablar Alberto Moreno sobre cómo se apoderan del poder los grupos totalitarios, en el caso de la revolución bolchevique. Así que los esperamos como siempre.